bloque anterior revisábamos los cambios que ha supuesto en nuestra vida la aparición de Internet y la revolución del almacenamiento. Las computadoras en sí mismas han sufrido también una transformación. Antes eran unas máquinas enormes que bien podrían ocupar todo este set, y gracias a la nanotecnología y la aparición de los microchips todo se hizo más compacto y eficiente. También hemos dejado atrás la radio, la cámara, el calendario y la calculadora, porque ahora nuestros smartphones son demasiado inteligentes y completos, tanto que integran aplicaciones para compartir historias, fotografías, anécdotas y, ¿por qué no?, causas de tipo social y educativo. Solo bastan estos simples ejemplos para darnos cuenta del alcance de la tecnología y la conectividad en nuestras vidas. Estamos con el doctor Víctor Murray, profesor principal de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, para conversar justamente de la revolución digital, la historia de las computadoras a través del tiempo. Hola, Víctor. Hola, Mirta, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A ti, gracias por acompañarnos. ¿En qué momento aparece esta definición, concepto de computadora? ¿Con qué tipo de maquinaria? Mira, las computadoras en realidad existen desde los primeros años, por así decirlo, de la civilización, pero de una forma mecánica, ¿no? Por ejemplo, con el ábaco. Las primeras computadoras siempre han estado relacionadas a pensar, digamos, en calculadoras, operaciones aritméticas simples, sumas, restas, multiplicación y división. Luego, conforme pasaron los años, se fue mejorando estas computadoras, digamos, mecánicas, para pasar a unas electromecánicas, es decir, la mezcla ya de electricidad con partes mecánicas para producir estas computadoras, y luego se pasó pues a las computadoras eléctricas, por así decirlo, ya entrando a la electrónica con los tubos de vacío, como eran los antiguos televisores, esos televisores grandotes, antes de tener toda la pantalla plana, con muchos tubos de vacío, y luego ya con la creación del transistor es donde se viene, digamos, esta revolución de las computadoras con la electrónica digital, porque las computadoras comienzan a tener muchos transistores, que son la unidad básica de la electrónica en ese sentido, para poder hacer operaciones más complejas, ¿no? Entonces, desde que aparece el transistor, pues, en los 70s, digamos, es cuando comienzan a aparecer estas computadoras como las conocemos, en realidad de los 60, pero ya de la revolución más grande, por así decirlo, estamos en 70s, 80s, por ahí, y de ahí todo ha ido creciendo a una velocidad enorme, ¿no? Por una cosa que se conoce, la ley de Moore, que es de que cada 2 años duplicamos, digamos, el performance de la computadora, ya sea porque los transistores se reducen a la mitad, porque tenemos el doble de transistores en el mismo espacio, porque consumen menos potencia, siempre a un radio de 2, ¿no? Entonces, estamos en esa época, ¿no? Entonces, podemos decir que ese boom de los 70s es que recién empezamos a hablar de esa definición que además nos llega desde el colegio, quizá muchos, ¿no? Del software y hardware. Correcto, toda computadora está definida como la mezcla de software y hardware que van de la mano trabajando juntos, ¿no? Muy bien, y del 70 para arriba, ¿no? Que mira, ya parece increíble, ¿no? Son 50 años, o sea, 50 años en que hemos visto distintos tipos de dispositivos. ¿Cuáles han sido las evoluciones más impactantes para ti, los cambios que más han llamado la atención y que se han relacionado directamente con nosotros, ¿no? Que nos han beneficiado? Bueno, las computadoras se han ido transformando en realidad desde el punto... La definición básica es que toda computadora tiene un procesador, una memoria y puertos de entrada y salida. Ese es el combo, digamos, de hardware que define una computadora, que está relacionado pues con un software que la controla, que lo conocemos como el sistema operativo, ¿no? La mayoría usa Windows, otro gran grupo de personas utiliza Linux, otros utilizan todo el sistema operativo de Mac, ¿no? Entonces, es el conjunto. Ahora, ¿qué ha ido cambiando? Básicamente es que tenemos más transistores, por así decirlo, dentro de la misma área, con lo cual tenemos más operaciones, más rápido, consumen menos potencia, y luego se han ido agregando cosas alrededor. Por ejemplo, la tarjeta gráfica, pues, ¿no? La tarjeta gráfica ha sido un cambio, digamos, brusco, por así decirlo, en cuanto a las computadoras para su rendimiento, que si antes dijimos que las computadoras aparecen desde el inicio de la civilización, por así decirlo, para sumas, restas y operaciones, siempre ha sido pues computadora relacionado con banca, justamente por las calculadoras, pero es gracias a la tarjeta gráfica que viene, digamos, el primer cambio fuerte, ¿no? Y la tarjeta gráfica tiene su enganche por los videojuegos. Entonces, gracias a los videojuegos es que comienzan a aparecer mejores tarjetas gráficas,
Y estos tarjetas gráficas ayudan para investigación, para todo lo que es Machine Learning ahora y todo, ¿no? Entonces, las computadoras han ido cambiando fuerte en tener más cosas dentro del mismo espacio. Por eso antes era un solo core, digamos una sola computadora. De ahí aparecen los multicore, que los principios con 2 cores, es decir, 2 computadoras en el mismo integrado. Y ahora pues ya tenemos computadoras que tienen 8, 12 cores de las que compramos normalmente consumibles, ¿no? Entonces, uno de los cambios fuertes que ha habido, por ejemplo, del Apolo 11, cuando llega a la Luna, llega con una computadora que tenía una memoria RAM, que es esta memoria volátil, temporal, de solo 2000 posiciones, ¿no? Y ahora tenemos, las computadoras de ahora pues tienen 2 gigas, que son, digamos, 2000 millones de posiciones para grabar cosas, ¿no? Entonces ha habido un cambio, está creciendo demasiado rápido y estamos entrando también a una nueva era de computadoras en realidad, que son los sistemas en chip, los SoC. Estos sistemas en chips parece lo que va a marcar la nueva tendencia en las computadoras. Apple, por ejemplo, desde el año pasado ya sacó sus nuevas computadoras con su propio procesador, la familia M1, el M3 que está saliendo, que son ya no digamos la configuración clásica de un procesador, sino que en el integrado tienes un hardware específico para comunicaciones, otro hardware específico para machine learning, otro hardware específico para video, o sea, ya estamos teniendo todo un sistema en el mismo integrado. Imaginamos que este tipo de creación responde además a una demanda en específico, porque sabemos que muchas industrias, y no son todas, utilizan una computadora, pero es distinto el uso que le da un arquitecto que un médico. Normalmente estamos acostumbrados a las computadoras de uso genérico, por así decirlo, donde no le ponemos el software que necesitemos y lo usamos como... Claro, instalamos programas, ¿no? Sí, tal cual. Y ahora lo que está haciendo Apple, por ejemplo, con estos System on Chips, estos SoCs, es adaptar bastante a las necesidades que han visto los usuarios, ¿no? Por ejemplo, ahora la inteligencia artificial ya está en todas las industrias, de una u otra forma. Entonces necesitamos hardware, necesitamos que las computadoras puedan procesar esta inteligencia artificial de forma muy rápido, que con una computadora clásica demora más. En cambio, teniendo hardware específico, diseñado para esto, se puede hacer más rápido, ¿no? Esto es en cuanto a lo comercial, pero a la par ya estamos en todo el inicio, ya empezó de la computación cuántica, ¿no? Que por ahora, pues digamos que está en prueba en IBM, en Google, todo, que se puede usar, dicho. ¿Pero eso para hacerla masiva? Para masiva, miren, lo que hizo IBM es... para uso comercial. O IBM otros, es de que en unos 10 años, 15 años deberíamos tenerla masivo esto, ¿no? Personalmente yo creo que va a ser masivo, pero a nivel pues de un servidor bancario, no de nuestras casas. De corporaciones. Entonces, correcto, pero así portátil y algo así, no. Es decir, yo no creo que vaya a haber en mi vida todavía la computación cuántica en mi celular, por ejemplo. Del hábico a las computadoras cuánticas, increíble. Mira, nos quedan algunos segunditos, nada más, Víctor, no sé si quieras cerrar con algún tipo de reflexión o proyección que tengas sobre lo que nos espera en el futuro y también al mundo, al universo de las computadoras. Sí, cambia demasiado rápido. La ingeniería electrónica junto con la programación van de la mano. Por ejemplo, en UTEC nosotros enseñamos a los alumnos a diseñar su propia computadora, su propio procesador, no solo utilizarlo. Y esta línea implica que siempre tengas que estar actualizando, ya sea por tu carrera, ya sea por tus necesidades, por tu uso o porque, como te digo, el celular ahora es nuestra computadora, que dentro de poco este celular va a conectarse quizás a una caja vacía que solo va a tener una pantalla y un teclado, y vas a usar tu laptop, que va a ser tu celular, te vas a otro lado con tu celular y la conectas a una caja vacía, ¿no? Todo cambia muy rápido, mente abierta y siempre actualizándose, ¿no? Muy bien, sin miedo, ¿no? Hay que adaptarnos, hay que ser flexibles al cambio. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Gracias a ti, Mirta, un placer, nos vemos.